Hola, mi estimada lectora. Permítame compartir contigo una verdad profunda, una revelación que ha cristalizado a lo largo de mis más de 3 décadas de dedicación al estudio de la dinámica de las relaciones interpersonales. Mi nombre es Walter Rizzo, y lo que te develaré hoy es el engranaje psicológico más formidable que existe, capaz de cimentar una conexión tan inquebrantable que te mantendrá grabada en el corazón de alguien de por vida. Curiosamente, y casi de manera contraintuitiva, la mayoría de las mujeres, con la mejor de las intenciones, aplica estrategias que resultan diametralmente opuestas a este principio fundamental. Antes de sumergirnos en la esencia de esta sabiduría transformadora, deseo fervientemente invitarte a unirte a nuestra comunidad, a suscribirte sin demora a De Nuevo Conmigo, porque lo que estás a punto de desentrañar no es solo un consejo, sino una auténtica reconfiguración de la lente a través de la cual percibes y construyes tus vínculos afectivos más trascendentales. Reflexiona por un instante y comparte en la sección de comentarios. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de desequilibrio en tus relaciones? ¿De entregar una porción mayor de ti misma de la que finalmente percibes a cambio? Esta interrogante es el punto de partida exacto para la conversación que nos ocupa en este momento. La experiencia con Magdalena fue un claro epítome de esta paradoja. Ella, una mujer de 52 años, con el alma fragmentada por un divorcio reciente y 2 hijos que ya habían forjado sus propios caminos, acudió a mi consulta con una herida palpable. Con voz temblorosa me relató: «Doctor Rizzo, me abandonó por una persona 20 años más joven. Yo le entregué mi existencia por 15 años. Fui su cocinera, su ama de casa, la compañera que esperaba su regreso hasta la madrugada. Incluso sacrifiqué mi trayectoria profesional por él. ¿Cómo es humanamente posible que me haya reemplazado de esta manera tan cruel?». Mi respuesta fue directa, sin ambages, porque en sus propias palabras se encontraba la clave de su sufrimiento. Magdalena, en tu descripción yace la explicación precisa de su partida. Verás, la psique humana posee un rasgo fascinante y a menudo malinterpretado. Otorgamos un valor intrínseco superior a aquello que exige un esfuerzo considerable para su obtención o mantenimiento. Los neurocientíficos se refieren a este fenómeno como el sesgo de justificación del esfuerzo. Cuando algo se presenta ante nosotros con excesiva facilidad, sin fricción ni desafío, nuestro cerebro, de forma casi automática, le resta importancia, lo deprecia en su escala de valor percibido. Es la misma razón por la que un niño atesora con mayor ahínco aquel juguete que le costó semanas de ahorro, recolectando monedas con dedicación, que aquel que le fue obsequiado sin previo aviso o anhelo. En el ámbito de los lazos sentimentales, esta premisa se aplica con una exactitud asombrosa. Cuando te transformas en la figura que asiente a todo, que está perennemente disponible, que nunca introduce un atisbo de misterio o incertidumbre, que evita el disenso y el desafío la mente de la otra persona, de forma inconsciente deja de catalogarte como algo de elevado valor. Esto no es una manifestación de crueldad o desamor, es pura y llanamente una cuestión de neurobiología. La dopamina, ese neurotransmisor esencial, asociado al placer, la motivación y la recompensa, experimenta un incremento notable cuando existe una expectativa, cuando la novedad irrumpe, cuando hay un enigma que resolver o una incógnita que despejar. Es una base científica sólida para el adagio popular que proclama: donde no hay misterio, no hay deleite. Un estudio de la prestigiosa Universidad de Rochester corroboró que las personas se sienten más seducidas por aquellas figuras que mantienen un nivel saludable de autonomía y una firme convicción en su propia valía. Pero es crucial hacer una distinción aquí. No estamos aludiendo a estratagemas psicológicas triviales ni a la simulación de una actitud inaccesible. Estamos abordando un concepto de una profundidad y trascendencia mucho mayores. El arcano que estoy a punto de desvelarte se compone de 3 elementos cardinales, y si los integras y aplicas con maestría en tu vida, no solo se manifestará un deseo profundo de permanencia a tu lado, sino una auténtica necesidad de tu presencia, porque activarás en el otro un resorte que pocos saben cómo estimular: la admiración genuina e incondicional. Aprovechando este momento de reflexión profunda, te invito a unirte a la comunidad de Nuevo Conmigo para no perderte más revelaciones que pueden transformar tu vida. Carmen, una terapeuta de 47 años, era un claro ejemplo de esta situación.
Casada durante 12 años con Miguel, un contable que progresivamente había ido perdiendo la fascinación por ella, Carmen llegó a mi consulta con el alma lánguida. Walter me confió con un dejo de tristeza, me siento absolutamente invisible para él. Llega a casa, ingiere lo que preparo, se enfrasca en la televisión y se sume en el sueño. Los fines de semana prefiere la reclusión del hogar a cualquier plan conmigo. Sinceramente no rememoro la última vez que me dirigió una palabra de aprecio o un gesto afectuoso. Mi pregunta fue un catalizador. ¿Cuándo fue la última vez, Carmen, que realizaste una actividad que te conmoviera auténticamente, algo que fuera exclusivamente tuyo, que te generara una pasión desbordante? Un silencio denso e introspectivo se apoderó de la sala por varios minutos. Finalmente su voz apenas audible articuló: no lo recuerdo. Ahí residía la génesis del problema. Carmen se había desdibujado, convirtiéndose en una extensión funcional de la existencia de su cónyuge. Cuando una persona diluye su individualidad y se funde completamente en la órbita de una relación, inexorablemente deja de ser un foco de interés. Es comparable a una melodía que resuena de forma incesante y monótona. Al principio, su cadencia puede resultar agradable, incluso cautivadora, pero con el devenir del tiempo, se desvanece en el telón de fondo, convirtiéndose en un ruido ambiental, en algo que la mente ya no registra activamente porque carece de variación, de sorpresa. El primer pilar de este secreto, a lo que he bautizado como la paradoja de la disponibilidad, radica en la habilidad de estar presente y accesible, pero sin la carga asfixiante de la dependencia. Consiste en manifestar un compromiso profundo pero desprovisto de ansiedad, en ser amorosa y afectuosa, pero no desde una necesidad desmedida de ser validada o completada por el otro. Imagina, si lo permites, un jardín espléndido. Las flores más deslumbrantes son precisamente aquellas que florecen con una autonomía inherente, absorbiendo del sol y del agua lo que precisan para prosperar, pero sin depender exclusivamente de una única fuente para su supervivencia y exuberancia. Me viene a la memoria el caso de Patricia, una arquitecta de 50 años, cuya unión matrimonial experimentó una metamorfosis radical al aplicar con rigor este principio. Ella me narró su epifanía. Walter, decidí retomar mi predilección por la pintura, una pasión que había relegado al olvido durante 15 años. Empecé a asistir a clases los sábados por la mañana. Al inicio, mi esposo manifestó cierto descontento, argumentando que esos días ya no los compartiríamos. Sin embargo, algo peculiar comenzó a gestarse. Paulatinamente empezó a interrogarme sobre mis lienzos, a mostrar un genuino interés por lo que aprendía. Una tarde regresé de mi clase exultante, pues había logrado capturar un efecto de luz que me había eludido durante semanas. Mi semblante debía irradiar una felicidad desbordante, porque él me contempló con fijeza y me espetó. Hace muchísimo tiempo que no te veía irradiar tanta vitalidad. Esa es la esencia, mi querida lectora. Cuando posees pasiones que te son inherentes, cuando persigues objetivos que no dependen de la validación ajena, cuando cultivas una vida emocional rica y autónoma, te conviertes en un manantial inagotable de novedad. Y la novedad, lo reitero, es el carburante que alimenta el deseo y sostiene el interés a largo plazo. No obstante, aquí emerge un punto que numerosas mujeres malinterpretan con facilidad. No se trata de simular una indiferencia calculada o de adoptar una actitud elusiva para generar intriga. Esa es una manipulación burda y de corto aliento, condenada al fracaso a largo plazo. Se trata de algo que trasciende lo superficial, algo mucho más auténtico y empoderador. Se trata de cultivar un amor propio tan completo y arraigado que tu plenitud y bienestar no dependan de la aprobación o de la presencia constante de otra persona. La neuroplasticidad, esa asombrosa capacidad de nuestro cerebro para reestructurarse, nos demuestra que continuamente se forjan nuevas conexiones neuronales influenciadas por nuestras vivencias. Si te interesa explorar más a fondo cómo nuestro cerebro nos impulsa a crecer, te invito a sumergirte en el contenido de Nuevo Conmigo, donde desentrañamos estos fascinantes procesos. Cuando una persona te asocia con emociones edificantes, con la sorpresa, con la admiración genuina, esas conexiones neuronales se solidifican y se refuerzan. Pero por el contrario, si te vincula con la rutina inalterable, con la previsibilidad absoluta, con la constante disponibilidad que no exige nada, esas conexiones se debilitan hasta volverse insignificantes.
Es una ecuación tan elemental como intrincada. Ahora bien, el segundo elemento fundamental de este arcano es lo que he bautizado como el principio del espejo emocional. Tu estado emocional interno, esa atmósfera que emanas desde tu ser más profundo, se refleja directamente en la manera en que los demás te perciben y consecuentemente en el valor que te atribuyen. Si en tu fuero interno te concibes como una persona valiosa, estimulante, merecedora de un afecto y un respeto incondicionales, esa energía se proyecta de forma magnética hacia el exterior. Pero si por el contrario te sientes internamente insegura, necesitada o experimentas un vacío existencial en ausencia de la otra persona, esa misma energía se irradia y es captada por quienes te rodean. Tuve el caso de una paciente, Lucía, de 49 años, quien me expresaba su frustración. Walter, me esmero en complacerlo en todos los aspectos. Le preparo sus manjares preferidos, me arregló siguiendo sus gustos, consumo los programas televisivos que le interesan, pero percibo que, con cada día que transcurre, me valora menos. Le hice ver a Lucía que el quid de la cuestión no residía en las acciones que realizaba por él, sino en su propia disolución en el proceso. Cuando la existencia de alguien se circunscribe exclusivamente a complacer a otro, se despoja de su plenitud como individuo y se convierte en un apéndice, en un mero accesorio. Medítalo por un instante. ¿Qué resulta más atractivo para ti? ¿Una persona que posee convicciones propias, gustos definidos, metas claras y un propósito inquebrantable? ¿O alguien que simplemente se adapta a cada uno de tus deseos y caprichos, carente de opinión o voluntad propia? La segunda opción, aunque inicialmente pueda parecer confortable o conveniente, se torna rápidamente anodina y carente de interés. La arquitectura del cerebro humano está intrínsecamente diseñada para valorar la complejidad, la profundidad, la autenticidad y la singularidad de cada ser. Un dato curioso que los estudios de neuroimagen revelan es que cuando interactuamos con alguien que consideramos estimulante, inesperado en el mejor de los sentidos, se activan las mismas regiones cerebrales que se encienden cuando experimentamos placer, aventura o un descubrimiento trascendente. Es como si esa persona fuera un volumen literario fascinante del que siempre emerge una nueva revelación por explorar. Esto me remite a la historia de Elena, una contadora de 55 años. Su matrimonio, que ya sumaba 2 décadas, se había convertido en una rutina mecánica carente de chispa. Un día, con un impulso inesperado, decidió inscribirse en clases de tango argentino. Siempre me había seducido la música, pero nunca me había atrevido a dar el paso, me confidenció. La reacción inicial de su esposo fue de burla velada. ¿No crees que ya estás en una edad avanzada para esas excentricidades? Elena, lejos de desanimarse, prosiguió con sus clases con una determinación inquebrantable. Paulatinamente su postura se erguía, su seguridad florecía y su forma de andar, de vestir, incluso de mirar, se transformó. Y esta transformación no era para él, sino exclusivamente para ella. Había hallado una fuente de genuina pasión que la colmaba. 3 meses más tarde, su esposo, con un atisbo de asombro en su voz, le espetó: «No sé qué te está sucediendo, pero te percibo radiante últimamente. Es como si fueras una versión superada de ti misma». Esa es la alquimia del segundo componente. Cuando te valoras a ti misma, cuando te entregas al desarrollo de tu propio potencial, irradias una energía que es intrínsecamente magnética. No necesitas mendigar el aprecio de nadie porque ya te estás valorando a ti misma. Y paradójicamente, es precisamente en ese instante cuando los demás comienzan a percibirte con una mirada renovada, con un aprecio genuino. Permíteme compartir contigo un concepto que frecuentemente abordo en mi práctica terapéutica: el amor racional. Este postulado implica amar desde la abundancia, no desde la carencia o la necesidad. Cuando amas desde la abundancia, tu entrega es generosa porque posees una vastedad de ti misma para ofrecer, no porque esperes algo a cambio para llenar un vacío. En contraste, cuando amas desde la escasez, tu generosidad está condicionada por la expectativa de recibir, por el temor a la pérdida, por la urgencia de colmar una carencia interna. El amor que emana de la abundancia es irresistible porque carece de presión, no asfixia, no exige nada a cambio. Es como el astro rey, irradia calor y luz simplemente porque esa es su esencia, no porque requiera algo de los cuerpos celestes que ilumina. Hay un punto crucial que deseo que asimiles. No te estoy sugiriendo que adoptes una postura egoísta o que dejes de ser una persona afectuosa. Estoy abogando por el hallazgo de un equilibrio sublime
entre el amor que profesas hacia los demás y el amor que cultivas hacia ti misma. Para seguir desentrañando este tipo de sabiduría que ilumina el camino, te invito cordialmente a unirte a la comunidad de Nuevo conmigo. Porque cuando ese equilibrio existe, te conviertes en una fuente inagotable que enriquece la vida de quienes te rodean sin empobrecer tu propia esencia. Victoria, psicóloga y madre de 2 adolescentes, había estado casada durante 18 años con Roberto, un ingeniero que con el tiempo había empezado a darla por sentada. Walter me narró con un matiz de desilusión: siento que soy como el aire para él, indispensable pero invisible, simplemente no me percibe de verdad. Le propuse una práctica. Durante las 2 semanas subsiguientes, realizaría una actividad diaria exclusivamente para sí misma. Algo pequeño, pero que le proporcionara deleite o una gratificación personal. Victoria comenzó con gestos sencillos. Se levantaba media hora antes para sumergirse en la lectura de un libro que había anhelado desde hacía meses. Luego añadió caminatas solitarias por el parque. Más tarde retomó su guitarra, cuyas cuerdas habían permanecido en silencio durante años. De forma gradual comenzó a irradiar una energía perceptiblemente distinta. Roberto, su esposo, no tardó en percibir los cambios. «Te veo diferente», le dijo una noche, con un atisbo de curiosidad. «No sé cómo describirlo, pero te percibo más vital, más plena». Esa es la metamorfosis que se produce cuando dejas de vivir en función de la existencia de otra persona y comienzas, también, a vivir en función de tu propia individualidad. No es egoísmo, es una manifestación de una autoestima saludable y arraigada, y una autoestima saludable es, por naturaleza, magnética. Ahora, arribamos al tercer componente de este secreto, el cual, a mi parecer, es el más potente, lo que denomino la autenticidad estratégica. Esto implica ser genuinamente tú misma, sin artificios ni disfraces, pero con una conciencia clara del impacto que tu singularidad ejerce sobre los demás. ¿Sabés por qué tantas relaciones se marchitan y mueren? Porque uno o ambos miembros de la pareja claudican en su autenticidad, sea para mantener una paz ilusoria o para evitar confrontaciones. Sin embargo, al sacrificar tu esencia, aquello que te hace única e irrepetible, te diluyes en una versión descafeinada de ti misma. Y las versiones diluidas carecen de la capacidad de generar pasión, de suscitar admiración, de encender la chispa del interés. Tengo una paciente, Sandra, de 46 años, quien me confesó: «Walter, evito contradecirlo para no entrar en disputas. Si él afirma que una película fue buena, aunque a mí me pareció detestable, asiento. Si desea ir a un restaurante que no me agrada, acepto sin una queja. Pero siento que me estoy desvaneciendo en el proceso». Le hice comprender a Sandra que estaba confundiendo el amor con la sumisión. El amor genuino abarca la capacidad de ser tú misma en tu totalidad, sin reservas. La autenticidad estratégica implica que expresas tus puntos de vista, tus gustos y tus desacuerdos de una manera asertiva, pero siempre respetuosa. No se trata de generar controversia por el simple hecho de pelear, sino de preservar tu identidad intacta dentro del marco de la relación. Cuando alguien sabe que eres auténtica, que no finges ser quien no eres, que tus palabras poseen un peso real para ti, entonces cada una de tus expresiones y acciones adquiere una resonancia especial. Imagina 2 escenarios distintos. En el primero, una mujer que sistemáticamente asiente a todo, que nunca disiente, que repite invariablemente: «lo que tú decidas está bien». En el segundo, una mujer que expresa sus opiniones con respeto, que posee gustos distintivos, que en ocasiones se atreve a decir: «en este punto no estoy de acuerdo contigo». Pero cuando esta última exclama: «me parece una idea brillante», o «me deleita cuando actúas de esa manera», sus palabras poseen un valor intrínseco porque sabes que brotan de una autenticidad irrefutable. ¿Cuál de estas 2 mujeres crees que resulta más fascinante y valiosa? Indudablemente, la segunda, porque la autenticidad forja confianza, y la confianza es el cimiento de una conexión profunda y perdurable. Cuando alguien tiene la certeza de que puede contar con tu honestidad, te conviertes en una figura insustituible en su existencia. Rememoro a Amparo, una profesora de 43 años, quien transformó la dinámica de su relación al aplicar este principio. Me compartió su vivencia. Siempre le asentía a todo para evitar confrontaciones. Un día me propuso asistir a un concierto de un artista que francamente me resultaba abominable. En lugar de aceptar automáticamente, como era mi costumbre, le espeté: «¿Sabés que esa música no es realmente de mi agrado? ¿Qué te parece si optamos por el teatro?».
Esperaba su enojo, pero para mi sorpresa esbozó una sonrisa y me dijo: «Me agrada cuando expresás lo que verdaderamente piensas». Esa mínima expresión de autenticidad desencadenó una nueva dinámica en su relación. Amparo comenzó a manifestar con mayor frecuencia sus preferencias, y su esposo empezó a percibirla como una persona completa, no como una acompañante dócil y complaciente. Sus diálogos se tornaron más sustanciosos, sus discusiones más enriquecedoras y su conexión más profunda. No obstante, la autenticidad estratégica no equivale a una honestidad brutal, ni mucho menos. No se trata de proferir «detesto a tu hermana» o «tu mejor amigo me parece un necio». Se trata de ser genuina en aquellos aspectos que realmente inciden en tu bienestar y en tu evolución personal. Para descubrir más sobre cómo aplicar la autenticidad en tu día a día, no olvides suscribirte a De Nuevo Conmigo. Por ejemplo, si él prefiere una película de acción y tú anhelas un drama, podés expresar: «Me encantaría disfrutar de algo más emotivo esta noche. ¿Qué te parece si hacemos un pacto? Hoy vemos el drama y el próximo fin de semana tu película de acción». Esto es autenticidad estratégica en acción. Expresás tu preferencia con claridad, pero simultáneamente buscas una resolución que beneficie a ambos. La neurociencia nos aporta una perspectiva fascinante sobre este asunto. El cerebro está en una evaluación constante, discerniendo si las personas en nuestro entorno son predecibles o no. Cuando alguien es excesivamente predecible, el cerebro en esencia sentencia: «Ya lo sé todo acerca de esta persona. Puedo relegarla a un segundo plano atencional». Sin embargo, cuando existen elementos de sorpresa positiva, de una autenticidad inesperada, el cerebro permanece en estado de alerta, de interés, de fascinación. Por esta razón, es imperativo que preserves tu individualidad dentro del entramado de la relación. Tus convicciones, tus predilecciones, tus proyectos personales, tus amistades, tus pasatiempos. Todo ello te configura como un ser tridimensional, complejo, inagotable en interés. Y lo complejo, lo intrigante, no se da por sentado, no se torna invisible. Ahora deseo compartir contigo una observación que he consolidado a lo largo de mis 30 años de experiencia en terapia de pareja. Las mujeres que logran mantener el interés de sus compañeros sentimentales a lo largo de décadas tienen un denominador común. No son necesariamente las que poseen una belleza física despampanante, ni las más jóvenes, ni las que se sacrifican en mayor medida. Son, sin excepción, aquellas que han cultivado y mantenido viva su chispa personal, su proceso de crecimiento individual, su innata capacidad para sorprender y reinventarse. Permíteme ilustrarlo con la historia de Margarita, una mujer de 58 años que buscó mi ayuda porque su matrimonio, con 3 décadas a cuestas, se había sumido en un aburrimiento letal. Su esposo había comenzado a prolongar sus jornadas laborales hasta altas horas y los fines de semana se enfrascaba en la televisión, prefiriendo los deportes a cualquier actividad compartida. «Siento que nos hemos convertido en simples compañeros de casa, más que en esposos», me dijo con un suspiro. Le interrogué acerca de las actividades que había realizado para su propio desarrollo personal en los últimos años. Me miró con confusión. «¿Mi crecimiento personal? Pues criar a mis hijos, mantener la casa, apoyar a mi esposo en su carrera». Le expliqué que, aunque todas esas eran actividades indudablemente valiosas, no estaba invirtiendo en nada que la nutriera específicamente a ella como individuo, como ser único. Margarita, tras una profunda reflexión, decidió inscribirse en un curso de fotografía digital. Siempre había sentido una inclinación por capturar imágenes, pero nunca había tomado en serio este pasatiempo. Comenzó a dedicar las mañanas de los sábados a fotografiar paisajes urbanos, la efervescencia de los mercados, los rostros en los parques. Gradualmente sus fotografías empezaron a exhibir una maestría notable. Un día llegó a casa con una excitación palpable, pues había logrado capturar una imagen espectacular del atardecer sobre el puerto. Su entusiasmo era simplemente contagioso. Su esposo se aproximó a observar las instantáneas en su cámara digital y se quedó visiblemente impresionado. «No sabía que poseías tanto talento para esto», le espetó con un matiz de asombro. Aquella noche conversaron durante horas sobre el arte, sobre las perspectivas que la fotografía ofrecía, sobre la belleza que Margarita estaba redescubriendo en los rincones más cotidianos. 6 meses después, su esposo le propuso acompañarla en algunas de sus excursiones fotográficas. «Me agrada verte tan apasionada por algo», le dijo. «Me rememoras a la mujer de la que me enamoré hace 30 años.
aquella que poseía sueños propios y una visión única del mundo. Esa transformación ilustra con una claridad meridiana lo que acontece cuando recuperas tu individualidad dentro del marco de una relación. No te transformas en alguien diferente, sino en una versión más completa, más auténtica y más radiante de quien siempre fuiste. Aquí te propongo un ejercicio cognitivo que podés realizar en este instante. Reflexiona sobre la última vez que experimentaste una emoción genuina, un entusiasmo desbordante por algo que tú misma lograste o descubriste. Algo que no estuviera directamente ligado a otras personas, sino que fuera una conquista tuya. Si la respuesta a esta introspección es que no puedes recordar una ocasión reciente, entonces has identificado con precisión quirúrgica la raíz del problema. La psique humana está intrínsecamente programada para sentirse atraída por la vitalidad, por la efervescencia de la energía de crecimiento, por la presencia de personas que irradian una vida propia, plena y vibrante. Cuando tú posees proyectos personales, metas intrínsecas, descubrimientos que te pertenecen en esencia, emociones que brotan de tu ser más profundo, te conviertes en una fuente inagotable de esa vitalidad que cautiva. No obstante, aquí emerge un punto crucial que muchas mujeres, lamentablemente, pasan por alto. Esto no significa que debas convertirte en un ser completamente independiente, ajeno a la necesidad de los demás, un ermitaño emocional. Se trata más bien de mantener un equilibrio saludable entre la profunda conexión con los otros y la conexión inquebrantable contigo misma. Imagina, si lo deseas, a una pareja de bailarines excelsos. Los mejores en su arte no son aquellos que ejecutan movimientos idénticos, sino aquellos que preservan su individualidad artística mientras juntos forjan algo de una belleza inigualable. Cada uno aporta su estilo singular, su propia gracia, su interpretación personal de la música. Y es precisamente esa distinción lo que confiere al baile su fascinación, su magnetismo. Ana María, enfermera de 51 años con 18 años de matrimonio, acudió a mí con un profundo sentimiento de despersonalización. Walter me confió: siento que mi esposo me percibe como parte del mobiliario. Llega, me saluda con un beso mecánico, consume la cena que le sirvo, se sumerge en la televisión y se duerme. Los fines de semana su teléfono acapara su interés más que cualquier conversación conmigo. Mi pregunta entonces fue directa: ¿qué tipo de conversación interesante has sostenido tú recientemente? No me refiero necesariamente con él, sino con cualquier persona. Ana María, con un dejo de sorpresa, se percató de que hacía meses que no mantenía un diálogo estimulante con nadie. Su universo se había constreñido a la rutina laboral, las tareas domésticas y las responsabilidades familiares. Su vida carecía de novedades, de descubrimientos, de experiencias emocionantes que compartir. Para seguir descubriendo cómo enriquecer tu vida y tus conversaciones, te animo a unirte a la comunidad de Nuevo conmigo. Le sugerí que eligiera algo que siempre hubiera anhelado aprender o hacer. Ana María optó por el italiano. Siempre había acariciado el sueño de visitar Italia, pero la barrera del idioma siempre había sido un impedimento. Se inscribió en clases nocturnas 2 veces por semana. Al principio, su esposo expresó su desaprobación. ¿Para qué necesitas estudiar italiano? No tenemos planes de viajar a Italia. Pero Ana María persistió con una determinación inquebrantable. Comenzó a practicar en casa, escuchaba música italiana, se sumergía en películas italianas con subtítulos. Su entusiasmo era palpable. 3 meses después, Ana María regresó a casa exultante, pues había logrado sostener su primera conversación íntegramente en italiano con su profesora. Su alegría era tan genuina y contagiosa que su esposo no pudo resistirse a inquirir detalles sobre su aprendizaje. Aquella noche mantuvieron la conversación más prolongada y estimulante que habían tenido en años. Es increíble, me relató Ana María en nuestra siguiente sesión. Ahora me pregunta sobre mis clases. Se interesa por las historias que aprendo sobre la cultura italiana. Incluso me comentó que quizás podríamos empezar a planear un viaje a Roma para nuestro próximo aniversario. Esa es la transformación que se produce cuando dejas de ser un mero accesorio en tu propia vida y te eriges como la protagonista. Tu existencia se vuelve fascinante y, por extensión, tú misma te conviertes en un ser de inagotable interés para los demás. Permíteme ser enfático en este punto. No estoy instando a que te modifiques para complacer a nadie. Estoy abogando por tu propio desarrollo, por tu propia plenitud, y el hecho de que esto te haga más interesante para otros es un efecto secundario natural y deseable. La diferencia, mi querida lectora,
es abismal. Cuando te transformás para satisfacer a los demás, te traicionas a ti misma y tarde o temprano la máscara se desvanece. Cuando te desarrollas por tu propia satisfacción, por tu propio crecimiento intrínseco, te conviertes en una versión más auténtica, más completa, más resonante de quien verdaderamente eres. Un concepto que utilizo con frecuencia en terapia es el del jardinero emocional. Un jardinero experto no descuida ninguna planta de su edén, pero tampoco se obsesiona con una sola. Cuida de todas con esmero, pero es consciente de que cada espécimen posee sus propias exigencias y ritmos de crecimiento. En tu existencia tú eres la jardinera de tus emociones, tus relaciones, tus proyectos, tus aspiraciones. Si te enfocas obsesivamente en una única área, por ejemplo en la complacencia de tu pareja, las demás esferas de tu vida se marchitan y languidecen. Pero cuando mantienes un equilibrio saludable, cuando riegas y nutres todas las parcelas de tu ser, todo tu jardín emocional florece en una sinfonía de color y fragancia. ¿Y sabes qué acontece cuando tu jardín emocional está en plena floración? Atraes a las personas con la misma fuerza irresistible con la que las flores atraen a las abejas. No es un esfuerzo consciente, sino una emanación de una energía vital y positiva que es inherentemente magnética. Rememoro a Isabel, una arquitecta de 44 años, que había consagrado tanto tiempo a su unión matrimonial que había relegado al olvido casi todos sus intereses personales. Su esposo había comenzado a manifestar signos de desinterés. Llegaba tarde sin justificación, cancelaba planes con ella, parecía más entusiasmado con sus amistades que con su propia esposa. Isabel, en un acto de redescubrimiento, decidió retomar su pasión por el diseño de interiores, un campo que había abandonado al contraer matrimonio 15 años atrás. Comenzó con proyectos modestos. Rediseñó su propia sala de estar, luego asistió a una amiga con la decoración de su dormitorio. Sus diseños eran tan creativos y funcionales que pronto comenzó a ser recomendada por el boca a boca. Paulatinamente, Isabel recuperó la confianza en sus aptitudes creativas. Su andar se tornó más resuelto, su forma de vestir más asertiva. Sus conversaciones se colmaron de ideas y proyectos que la entusiasmaban. Para seguir aprendiendo cómo encender esa chispa personal, te invito a suscribirte a De Nuevo Conmigo, donde exploramos caminos de autodescubrimiento. Su esposo, por supuesto, no tardó en percibir estos cambios. Un día, un cliente quedó tan impresionado con el trabajo de Isabel que le ofreció la oportunidad de rediseñar toda su oficina corporativa. Era un proyecto de una magnitud considerable que podría consolidarla profesionalmente. Cuando Isabel compartió con su esposo esta oportunidad, por primera vez en meses, lo vio genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir. Me di cuenta de que había dejado de ser la mujer de la que se enamoró, me confesó Isabel. Me había convertido en alguien cuya existencia se circunscribía a él y a nuestro matrimonio. Cuando recuperé mi pasión profesional, recuperé mi identidad y él volvió a verme como la mujer fascinante que siempre fui. Esa es una lección fundamental, mi querida lectora. Las personas se enamoran de individuos completos, íntegros, no de mitades que solo existen para complacer. Cuando tú cultivas una vida rica en matices, con intereses propios, con metas personales, te conviertes en una fuente que añade valor a la existencia de otros, no en alguien que necesita que otros le confieran valor. Pero amar sin perder tu identidad requiere una forma madura de comprender el amor. Requiere ver el amor no como una pérdida del yo, sino como una expresión del yo. No como una dependencia, sino como una elección libre. No como una necesidad desesperada, sino como un regalo consciente. Cuando amas desde tu plenitud personal, tu amor se vuelve irresistible porque es genuino, libre, abundante. No estás amando para llenar un vacío dentro de ti. Estás amando para compartir la riqueza que ya existe en tu interior. Y ese tipo de amor genera el tipo de conexión que las personas nunca quieren perder. Porque no es solo que no quieran perderte a ti, no quieren perder la versión de sí mismos que son cuando están contigo. No quieren perder la alegría, la tranquilidad, la inspiración, el crecimiento que experimentan en tu presencia. Ese es el verdadero secreto para que nunca quiera perderte. Convertirte en alguien cuya presencia en su vida lo enriquece, lo inspira, lo tranquiliza, lo desafía de maneras positivas. Conviértete en alguien que añade valor a su experiencia de vida, no en alguien que necesita que él añada valor a la tuya. Cuando logras esto, no solo se queda contigo, se queda completamente enamorado de quién es cuando está a tu lado. Así que,
¿Estás lista para desvelar un poder que cambiará tus relaciones para siempre y te convertirá en esa mujer inolvidable? No te pierdas ninguna de nuestras revelaciones. Asegúrate de suscribirte ahora mismo a De Nuevo Conmigo y transforma tu realidad. Hasta la próxima, querida lectora.